Hola, soy Titi. Y yo, Matías. Y juntos hacemos Espacio Podcast. Un lugar donde podrás encontrar información importante, extra folleto y que te va a ayudar un montón en tu repaso de escuela sabática el sábado con tus amigos. Hola a todos, bienvenidos a un nuevo Espacio Podcast. ¿Cómo estás, Titita? Hola, ¿bien y tú, Mati? Bien, aquí rabiando con los vecinos y con estos equipos Ay, no. para grabar, pero ya estamos grabando. Titi, cuéntanos los saludos que nos hayan dejado en las redes sociales. Por supuesto, mira, tenemos saludos de YouTube que dicen así. Jennifer Dinamarca nos dice: un triste trimestre acabó y sus aportes para el repaso, como siempre, clarísimos. Gracias, chicos, por su perseverancia. No siempre les escribo, pero siempre les escucho. Dios les siga bendiciendo. Matías, felicidades nuevamente. Uy, ¿por qué lo estabas felicitando el Mati? Que cuente después. Tenemos un comentario también de Brian Sánchez, nos coloca un dedito para arriba. Saludos, chiquillos, que el Señor me los bendiga grandemente. Muchas gracias por los saludos y las felicidades. Que el Señor les bendiga, que les pueda seguir sirviendo. Ya estamos en un nuevo trimestre, Titi. Un aplauso para el nuevo trimestre. Hemos comenzado este nuevo trimestre que va a hablar sobre espiritismo, sobre el estado de los muertos. Justo se nos viene Halloween, ¿eh? ¿Será que lo habrán pensado? ¿Será que lo habrán planificado? Vamos a comenzar, así que voy a orar para poder comentar ya el folleto este nuevo trimestre. Bienvenidos todos ustedes y vamos a inclinar el rostro para orar. Gracias, Padre Celestial, porque nos permites poder estudiar la Biblia diariamente, porque nos permites aún de forma pública poder dialogar de ella, comentar de ella, aprender de ella. Háblanos con tu palabra, Señor, y que seas tú exaltado y que sea usted el que nos diga qué hacer y en qué creer. Te lo pedimos sin merecerlo en el lindo nombre de Jesús. Amén. Ahora viene Inicia. Vamos a comenzar este nuevo folleto con nuestra primera lección para el 1 de octubre. Son muchos uno. Vamos a estudiar la lección que lleva por título Dos voces, dos autoridades. Y vamos a leer después el texto de esta semana que se encuentra en Génesis 3. Ya, ahí en consecutivo. 1, 2, 3. En esta lección de esta semana vamos a estudiar la tentación y la caída en Génesis 3. Debemos leer este pasaje con oración y cuidado, porque describe los métodos engañosos que Satanás ha usado con éxito en el curso de la historia humana. Un estudio cuidadoso del capítulo revela que el problema inicial no se trató simplemente de un árbol, sino más bien de autoridad. La prueba era si Adán y Eva rendían su lealtad a la palabra de Dios y su autoridad, o rendirían su lealtad a la palabra de la serpiente y su autoridad. La única protección que ellos tenían contra las artimañas de la astuta serpiente era obedecer la palabra y la autoridad de Dios sin ningún tipo de cuestionamiento. Este capítulo no es un mero relato histórico del pasado. En el transcurso de 6.000 años de experiencia, Satanás ha perfeccionado su astucia para engañar. Esta lección va a mostrar que los mismos métodos que Satanás usó en el principio, los usará al final para engañar, a ser posible, hasta los que Dios mismo ha escogido. Así que vamos a hablar de este engaño en el que no tenemos que caer, ¿cierto? Mati, ¿tiene algún dato de alto impacto esta semana? Sí, en los datos de alto impacto quiero ir aún más profundo en el engaño de Satanás. Porque siempre hablamos de como las ofertas que él hace, ¿no? Pero basándose en el engaño de Satanás, él ocupa algo peculiar. Él toma el relato de Dios y lo tergiversa. Entonces, para esto quiero dar 3 datos de alto impacto o tres datos de la lección de hoy. Que son 3 teorías que son las más populares acerca de este relato. Si te has dado cuenta, cuando uno habla de la creación y de Adán y Eva y de Génesis, lo más popular siempre es este relato. Génesis 3 del 1 al 6. La gente lo que más conoce es Adán y Eva, la serpiente, el engaño, pero pregúntale a Génesis 4. No saben realmente qué pasó con Caín y Abel o cómo fue, más o menos sabrán, ¿no? Pero qué es lo que habló Dios con ellos, nada.
o pregúntale un poco antes los días de la creación. Saben que hay 7 días de la creación, pero no se lo conocen como con detalle, pero sí esta parte del engaño. Entonces, quiero basarme en eso, en el engaño o el relato, cómo tergiversa Satanás el relato, para hablar de las 3 teorías sobre Adán y Eva, sobre la historia de Adán y Eva, que existen hoy día o que son las más populares el día de hoy, ¿ya? Vamos a hablar de la más conocida atea o la más conocida que no es cristiana, que es la del evolucionismo. De primera, que no existen, ¿no? Que Adán y Eva no existieron. Y todo esto se basa en un libro llamado El origen de las especies, de Charles Darwin del 859. ¿Ya? A pesar de que esto no es original de Charles Darwin, sino que es de Lamarck, en la teoría lamarckiana, Darwin escribe El origen de las especies, él siendo teólogo, ¿ya? Siendo teólogo escribe esto y vuelve, y al día de hoy, digamos, gracias a este libro, esto se vuelve nulo, o sea, como que Adán y Eva nunca existieran, ¿ya? La siguiente que se ha popularizado después de estos últimos años, ya que el Papa, según él, reconoce que esto es solo un mito, ¿ya? Entonces Adán y Eva se vuelven un mito porque tiene estructura de mito. O sea, cuando tú lees la historia del Génesis, tiene muchos factores de las escrituras de los mitos antiguos, como el Emuna Elich, la epopeya de Gilgamesh. Entonces, la siguiente teoría más popular, que es una, digamos, una teoría teológica, es que es solo un mito, una historia de mito. Y es una de las que más se ha popularizado en la teología últimamente. Y tanto se ha popularizado que esta es la última, y esta salió hace muy poquito, o bueno, es conocida, se popularizó hace muy poquito, por un libro que se llama La búsqueda del Adán histórico de William Lane Craig, en donde William Lane Craig hace una maniobra, pero extraordinaria. O sea, está fuera de este mundo la maniobra que hace William Lane Craig para tomar mitología y mezclarla con la evolución. A mí me gusta William Lane Craig, ¿eh? Yo leo William Lane Craig, yo escucho William Lane Craig, pero siempre tuvo esto de que él es ateo, o sea, perdón, teísta evolucionista. Que muchos teólogos evangélicos, sobre todo, son teístas evolucionistas. Y él toma el relato de Adán y Eva diciendo que es mitología, se basa en lo que les dije antes, ¿no? En la estructura, que eso se llama la crítica de las formas, para decir que Adán y Eva es un mito, y después toma esto, miren, y este olímpico, ¿eh? Que la teoría de la evolución es cierta, o sea que nosotros venimos del mono. Entonces él dice que Adán tiene que haber sido como el Neandertal. Intenta buscar el primer Adán como el primer simio que fue como el primer hombre, ¿no? Y llega a alguno de la teoría de la evolución como el Neandertal. Entonces estas son las grandes 3 teorías que hoy día son populares acerca de Adán y Eva. Imagínate que la menos popular es la que creemos nosotros como adventistas, y es que Adán y Eva es real, porque, y esto yo lo cito de la Biblia, o sea, no estoy, y ni siquiera lo cito solo de la Biblia, sino que se lo cito a Jesús. Jesús en Mateo 19:4 dice así: ¿no habéis leído en aquel que los creó desde el principio, varón y hembra los creó? O dice, o no habéis leído que en el principio los hizo macho y hembra. O sea, él está diciendo que el relato no está desmintiendo el relato, ¿no? Sino que está reafirmando el relato. O no habéis oído que al principio los creó varón y hembra. Entonces, todo esto converge en el primer gran engaño de Satanás, ¿no? O digamos, la forma del gran engaño. Y es que toma la historia de Dios o el relato de Dios y lo tergiversa. Esos son los datos de alto impacto de Titi. Ahora viene Escribe. Vamos a leer el texto de esta semana. Se encuentra en Génesis 3. Es completo si lo quieren leer, pero yo solamente voy a leer el extracto del 1 al 6 para que sigan con la lectura. Entonces la serpiente, que era el más astuto de todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, dijo a la mujer: ¿de veras Dios os ha dicho, no comáis de ningún árbol del jardín? La mujer respondió a la serpiente: podemos comer del fruto de los árboles del jardín, pero del fruto del árbol que está en medio del jardín, ha dicho Dios, no comáis de él ni lo toquéis, no sea que moráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer: ciertamente no moriréis. Es que Dios sabe que el día que comáis de él, vuestros ojos serán abiertos, y seréis como Dios, conociendo el bien y el mal.
Entonces la mujer vio que el árbol era bueno para comer, que era atractivo a la vista, y que era árbol codiciable para alcanzar sabiduría. Tomó pues de su fruto y comió, y también dio a su marido que estaba con ella, y él comió. Esta le encuentro una historia como triste. ¿Qué te pareció, Mati, a ti? Quiero remarcar esto, que lo que dice Satanás en el principio o en el Génesis, lo conocido como el gran engaño de Adán y Eva, son mentiras que hasta el día de hoy él sostiene, ¿ya? Quizás todos sabemos que, por ejemplo, el estado de los muertos hasta el día de hoy se sostiene incluso en las religiones cristianas, ¿no? Que la gente no muere, se va al cielo, al infierno, y que muchos creen que los muertos andan por ahí merodeando, como el video de la abuelita, ¿verdad? Que te mostré la otra vez, que le decía, Señor, ¿me va a dejar una vela a mi tumba? Y el abuelito le dice, ay, no juegues con mis sentimientos. Hay gente que todavía cree que los muertos andan así merodeando, ¿no? Pero en realidad es una mentira, y como miente que algo queda, ya Satanás hasta el día de hoy sostiene esa mentira. Pero mira, y esta quizás es peculiar y a algunos les molesta, yo lo he dicho, pero incluso a adventistas les molestará, pero la mentira de que podemos razonar o discernir sin el poder de Dios. Eso es lo que hablaba la lección, ¿no? ¿Podemos discernir realmente sin el poder de Dios? Y mira, y hoy día lo que dice Satanás en el espiritismo se deduce hoy día en el espiritismo, ¿no? La brujería, el espiritismo, la creencia del infierno, la misma creencia de la mayoría de los cristianos de ir al cielo o al infierno. Pero ¿en qué se deduce esa mentira hoy día? ¿Saben en qué se deduce hoy día? Lo que es conocido como el pensamiento crítico. Porque el pensamiento crítico delega a la razón y solo la razón lo que es bueno y lo que es malo. Y hasta el día de hoy se practica, o sea, hasta en la aula se enseña pensamiento crítico y se intenta experimentar con lo malo para saber si no es tan malo. Y yo me pregunto, ¿eso es realmente un buen ejercicio? ¿No será mejor experimentar con lo bueno para que cuando llegue lo malo se entienda que es malo? Y eso, el poder del discernimiento, dice Pablo, que solamente lo da el Espíritu Santo. Entonces, quiero recalcar eso, ¿no? Que así como hablé recién del relato, de cómo Satanás engaña todavía con el relato, o tergiversa, perdón, el relato de Dios, aún así sostiene estas mentiras, que hay un poder en la razón por sobre el discernimiento espiritual y que uno no va a morir, ¿no? Que la vida eterna existe sin Dios. Eso, Titi. Muchas gracias, Mati. Personalmente, como decía, esta historia me parece súper triste. O sea, pensar en que se está debatiendo tanto el futuro de todo el mundo y que se hubiera podido evitar muchas cosas, como que da tristeza de que caigan. Y bueno, recalcar más que nada los 5 métodos que hablaba el folleto. Hablaron de los métodos que ocupó Satanás para romper esta relación que tenían con Dios. El primero era falsificar un milagro, el segundo era citar engañosamente la palabra, el tercero entablar una conversación con Eva, el cuarto fue llevarla a guiarse por sus sentidos y el quinto fue usar personas para tentar a otras personas. Y lo podemos ver claramente en el texto bíblico de esta semana porque en el versículo 1, cuando está diciendo entonces la serpiente, que era el más astuto de todos los animales del campo, que Jehová Dios había hecho, dijo a la mujer, primero falsificó un milagro porque las serpientes no hablaban, y después citó engañosamente la palabra del Señor diciendo, ¿de verdad dijo Dios? No comáis de ningún árbol del jardín. Y no solamente la cita, sino que como que lo mal cita, por decirlo así, porque estaba hablando del Señor, pero tergiversando todo lo que estaba hablando como habla Mati. Después entabló una conversación con Eva. Significa que no solamente la serpiente le estaba hablando, sino que Eva le respondió en el versículo 2. Dice, la mujer respondiendo a la serpiente, ¿podemos comer del fruto de los árboles del jardín? Y de ahí que empezó a ir de mal en peor, ¿cierto? El primer error de Eva fue prestarle atención a la serpiente. ¿Y qué otro error tuvo? El responderle, en entablar una conversación con Satanás, que es el padre de la mentira, que hay que tener mucho cuidado. Imagínense si Eva sucumbió ante su astucia, debe ser muy, muy complicado. Y el cuarto es que
la llevó a guiarse por sus sentidos. En el versículo 5 dice, es que Dios sabe que el día que comáis de él, vuestros ojos serán abiertos y seréis como Dios conociendo el bien y el mal. La incitó a que lo probara, primero que lo viera, que lo deseara con sus ojos, después a que lo probara y sintiera el gusto con su boca y así se iba a sentir como Dios, ¿cierto? Y también hay que tener mucho cuidado con nosotros, con lo que vemos, con lo que oímos, con nuestros sentidos y no guiarnos solamente por ellos. Y el último, que era que usa a personas para atentar a otras personas. En el versículo 6, ocurre lo más triste, ¿cierto? Que la mujer vio que el árbol era bueno para comer, que era atractivo a la vista y que era un árbol codiciable para alcanzar sabiduría. Y no le bastó con eso. Después tomó a su marido y le dio, y él también comió. Entonces, no solamente le bastó a Satanás con que Eva comiera del fruto, sino que ocupó el amor que tenían como pareja en su contra para poder tentar también a Adán, y Adán también sucumbió ante la tentación. Quizás si hubieran sido las cosas de otra manera, hubiera sido distinto el panorama, ¿cierto? Pero estos métodos los ocupó Satanás y fueron realmente efectivos en ese tiempo. Y actualmente también ocupa estos mismos métodos para con nosotros. Estos métodos causan desobediencia para nosotros. La desobediencia produce separación entre Dios y nosotros. Perdimos esta conexión con el cielo, perdemos esta conexión con nuestro Padre, de que Él es nuestro Dios y nosotros somos su pueblo, y esto produce la muerte. No una muerte, bueno, al principio fue solamente la muerte después de los años, pero sabemos que esto finalmente será una muerte eterna. Ahora viene Asimila. En Asimila me gustaría que me acompañaran a Mateo 4, que es otro ejemplo de tentación que ha hecho Satanás en la Biblia, pero esta tentación no se la hizo a cualquier persona. Esta tentación se la hizo a Jesús. Estaba en el desierto contexto. El versículo 1 dice, entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. ¿Ya? Y aquí en este relato lo invito a que lo puedan leer completo, que es, si no me equivoco, hasta como el 9 o un poco más, para que puedan ver la tentación completa. Pero vi en algunos versículos que se repetían así como los métodos que había ocupado Satanás antiguamente. Y miren, en Mateo 4:5 dice, entonces el diablo le llevó a la santa ciudad, le puso de pie sobre el pináculo del templo. Entonces él primero falsificó un milagro, y miren el 6, y le dijo, si eres hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está, a sus ángeles mandará cerca de ti, y en sus manos te llevarán, de modo que nunca tropieces con tu pie en piedra. Aquí pueden ver que de nuevo cita engañosamente la palabra de Dios. Aquí quizá no está diciendo alguna mentira, sino que lo ocupa fuera de contexto, siempre con un propósito de engañar. Después podemos verlo en el versículo 3, que entabló una conversación con el Señor. Dice, el tentador se acercó y le dijo, si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Se dan cuenta que Satanás se acerca a conversar siempre y quiere engañar. Después sería el último, que puede ser del 2 al 3 o del 8 al 9, que se repite el caso, que lleva a las personas a guiarse por sus sentidos. Del 2 al 3 le hace al Señor la tentación cuando está sintiendo hambre. Y después, del 8 al 9, lo hace mirar una ciudad para querer hacerlo desear, ¿cierto? Ser dueño de todo lo que está viendo y todo lo que sea agradable a la vista. Entonces Satanás también sigue ocupando los mismos métodos y en distintas situaciones.
estos mismos métodos también los va a ocupar con nosotros. Así que prepárense, no se sienta así como, a mí no me va a pasar esto. Porque en 1 de Pedro 5:8 dice que Satanás anda como león rugiente buscando a quien devorar y quiere engañar incluso a los que van a ser salvos. Entonces, si conocemos de qué método, de qué modo y de qué engaños hace, estemos atentos y mire que no caiga. Así que eso, y pidámosles ayuda siempre al Señor. Y si es necesario, corran como José. Ahora viene, aplica. Elena de White en Manuscript Releases, creo que se dice. Dice así. Si los ángeles cayeron bajo el engaño de los ingeniosos métodos de Lucifer para tergiversar a Dios, si Adán y Eva fueron engañados por la declaración de que Dios les estaba negando el conocimiento superior que los convertiría en dioses, ¿no hay peligro de que los seres humanos de hoy sean engañados? Por favor, lea el primer capítulo de Patriarcas y Profetas y dígame si las preciosas verdades contenidas en este libro no las dio el Señor para proteger a su pueblo de los engañosos a los que están siendo expuestos en este momento. Amén. Muchas gracias, Titi. Ya estamos finalizando. Me pareció cortito, me pareció intenso y este trimestre yo creo que va a estar intenso. Así que, bueno, hagamos lo que se pueda. Oremos, porque sé que a Satanás no le gusta que la gente desenmascare estas cosas, ¿no? Como dice Pablo, a las cosas de la oscuridad. Como dice Pablo, dice, no tengan nada que ver con las obras infructuosas de la oscuridad, sino más bien denúncienlas. Y de esto va a tratar este trimestre, ¿no? De una denuncia a estas cosas oscuras, donde mucha gente hoy día quizás está cautiva del enemigo. Muchas gracias por escuchar este nuevo trimestre Espacio Podcast. Oiga, le agradecemos siempre que nos dejan comentarios. Recuerden dejarnos comentarios, estudiar su folleto, por favor. Apréndase esto, que estos son los engaños finales. Así que sería bueno que algunos nos den sus comentarios y podamos leerlo ahí en su comentario bíblico, ¿ya? Para poder leerlo. Titi, ¿y cómo se llama la lección de esta próxima semana? Lleva por título Las palabras importan. Bueno, eso fue el Espacio Podcast de esta semana. Nos escuchamos en una nueva versión de Espacio Podcast esta otra semana. Chao. ¡Chao!